Muchas gracias. Yo no sé si tiene algo que ver que ya no estoy acá para que sea tan cariñoso conmigo, antes no lo era. Pero de todas maneras sí, creo que es una cosa que me entusiasma ver caras conocidas cuando hay una conferencia. Cada vez me pasa menos eso, en Buenos Aires especialmente, pero es muy alentador ver que nos encontramos nuevamente a reflexionar sobre las mismas cosas. Yo lo que quería hacer hoy es una reflexión sobre el devenir de la democracia, y para mí el devenir incluye el pasado de la democracia, el presente de lo que ocurrió en América Latina, y también ver qué puede ocurrir en el futuro con lo que estamos pasando. En 1930, Sigmund Freud escribió un trabajo muy bueno, muy provocador, que se llamaba El malestar de la cultura. Esto significaba, definido por la Real Academia, como una especie de desazón, de incertidumbre indefinible, algo que molesta y que uno no sabe exactamente por qué. Y creo que ese es un término que se le puede aplicar en este momento a la democracia. Sentimos alguna especie de malestar con la democracia. No terminamos de cerrarnos, no terminamos de comprenderla, no terminamos de ponernos de acuerdo sobre lo que queremos decir. Sandel ya en 1998 había planteado que algo ocurría con esto, de que había algo que no cerraba en la discusión académica, especialmente sobre qué hablábamos cuando hablábamos de democracia. Y hace un poco tiempo también Carlo Galli de Bolonia escribió sobre lo mismo, es decir, qué nos pasa cuando hablamos de democracia. Yo creo que mientras existe una opinión generalizada de la inevitabilidad de la democracia, que ya había dicho John Stuart Mill, que era inevitable la democracia, y hoy la consideramos inevitable, creo que nadie se animaría a decir que está contra la democracia. Todo el mundo discute el concepto, pero nadie se animaría a decir que es antidemocrático. Y sin embargo no terminamos de cerrar, no terminamos de ponernos de acuerdo de lo que estamos hablando. Inclusive Fukuyama, en un libro muy disputado, muy polémico, había dicho cuando cayó la Unión Soviética que con eso terminaba la historia, porque había uno de los modelos, el modelo democrático que se imponía, y que no había modelo alternativo. Es decir, que consideraba que el último que quedaba, que era el comunismo, había desaparecido, y en consecuencia esto significaba, de acuerdo con la teoría hegeliana, el fin de la historia. Pero hay más todavía. Todo aquello que antes considerábamos peligros para las democracias, y los golpes de Estado, el comunismo, eso ha desaparecido. Y hoy, sin embargo, nos encontramos con que sentimos a la democracia en peligro y que ahora el problema viene de adentro, de aquellos que todavía se quieren llamar democráticos, pero que hoy constituyen un peligro serio para nosotros. Quiero hacer dos limitaciones o dos observaciones a la charla. La primera es referida a la filosofía del siglo XX, en la cual se puso el acento en el lenguaje. Toda la filosofía del siglo XX puso prioridad en estudiar el lenguaje, estudiar las limitaciones, estudiar qué cosas nos provocaban esta falta de convención, porque las palabras ya no significan lo mismo. Democracia es posiblemente la palabra más polisémica de todas. Cada uno entiende una democracia de una forma distinta. Pero además este problema del lenguaje que tomó la filosofía, George Orwell lo había puesto también en el tema de la política, diciendo en la política no nos entendemos porque cuando hablamos de cosas usamos palabras iguales que significan diferentes, usamos palabras distintas para decir lo mismo, y para él era una gran preocupación. Y por último, mismo Gramsci había planteado que la batalla definitiva es cultural y que por supuesto el lenguaje es parte decisiva de esa cultura y que ahí se definían muchas de las cosas. Para Gramsci, quien definía el lenguaje, quien definía el acento y quien definía la agenda, ese llevaba las de ganar. Yo creo que esos son los dos, la primera limitación que veo a la charla. La segunda es como algo que diría Flaubert, es decir, yo creo que una charla de 30 a 40 minutos sobre la democracia es como una red tirada al mar, que era la figura de Flaubert. Algo se puede recoger, pero es infinitamente mayor lo que queda afuera. Yo creo que acá podemos hacer lo mismo, podemos discutir, podemos charlar, pero creo que va a ser imposible que nos pongamos por lo menos en algunas cosas de acuerdo. Una de las cosas que vale la pena resaltar es que América es el continente de la democracia. Fue el primer continente que aceptó el principio de la democracia como el único principio de legitimación de las sociedades. Para esta afirmación me baso solamente en lo más simple de la democracia, por ahora provisoriamente, después lo discutiremos, que es la democracia es el gobierno del pueblo, o por lo menos el gobierno elegido por el pueblo. Y efectivamente el primer continente que lo aceptó así fue América. A principios, ya diría casi en 1930, solamente había 6 democracias en el mundo, y sin embargo el principio era reconocido en toda América. Nadie en América, excepto Brasil, pensaba de una forma diferente de la democracia. Esto fue lo que, repito, fue lo que asentó el hecho de poder considerar a América como el continente de la democracia. ¿Cuáles son los dos
fenómenos que se dan en América respecto a este concepto o a esta marcha democrática. La primera es el de los Estados Unidos, que se independiza y que le sigue al poco tiempo a América Latina. Pero hay una diferencia notable en cómo se producen las independencias. La independencia de las colonias americanas contra Inglaterra se producen por un reclamo de libertad porque sienten que sus libertades han sido avasalladas. No ese es el problema de América Latina al inicio. Lo que pasa en América Latina es una teoría que había esbozado ya Francisco Suárez, el jesuita tardío, en el cual decía que el poder viene de Dios al pueblo y el pueblo lo entrega al gobernante. Y en consecuencia hay un pacto entre el pueblo y el gobernante que es el que define esa relación. Pero, y aquí viene la inferencia, si el gobernante no está en condiciones de aportar lo suyo, el pacto queda roto y la soberanía revierte al pueblo. Esa fue efectivamente la tesis en América Latina. Caído el rey, sin nadie que pudiera imponer sobre América Latina, el pacto estaba roto y la soberanía revertía al pueblo. Acá hay serias discusiones, quién es el pueblo, cómo se compone, discusiones que básicamente se reproducen especialmente en el Cabildo de Buenos Aires, donde estas tesis de Suárez están muy vigentes. De este producto de la independencia de los Estados Unidos surge el documento quizá más importante de toda la historia política universal, que es la Constitución Americana. La Constitución Americana es el producto de la concepción que tenían los colonos, de la posición especial que habían adoptado respecto a la independencia, y es el documento, repito, que establece el fenómeno quizá más exitoso de toda la historia política, que es la Constitución Americana, que la llamamos Constitución Liberal o llamamos régimen democrático, después vamos a ver con qué detalles. Pero en América Latina esta concepción se toma, pero con unas limitaciones y unas distorsiones que nos es muy difícil. Creo que la más importante es que en América Latina no se produce el debate que se produce en los Estados Unidos con el federalista. Es decir, antes de aprobar la Constitución, la discusión se hace a fondo, las dos posiciones discuten, y cuando se elabora tiempo más tarde y se aprueba la Constitución, está muy discutida. Este debate jamás se dio en América Latina. Si se la adoptó como tal, con receptividades diferentes, yo creo que hay tres corrientes básicas que uno puede establecer para ver cuál fue la receptividad de la Constitución Americana en América Latina. La primera es la de Bolívar. No es aplicable, no tiene nada que ver con nosotros, la naturaleza nuestra es totalmente diferente y esta Constitución no nos sirve. La otra, representada por Sarmiento, que adoptó la Constitución íntegra, tal cual y sin ningún tipo de discusión. Inclusive decía Sarmiento, junto con la Constitución Americana hemos adoptado la jurisprudencia de la Corte Americana, con lo cual no había ninguna limitación y este era el fenómeno que se producía. Pero una tercera vía, que es la de Alberdi, que fue uno de los que ha generado la mejor discusión sobre constituciones en América Latina, era, valen los principios de la Constitución Americana, pero hay que adaptarlos a la realidad. Y esta fue la posición que, entre otras, adoptó Argentina. ¿Cuáles son las dificultades de esta traslación de la Constitución Americana a América Latina? Muchas. La primera es la diferencia de cultura. En América Latina, la cultura que venía de la Iglesia Católica, la cultura de la Contrarreforma, en el mundo sajón era la Contrarreforma. Punto esencial que hay una valoración cultural totalmente diferente. La segunda es, que también es una diferencia, en los Estados Unidos y en el mundo sajón, el respeto y la supremacía de la ley era terminante. En América Latina esto no se dio así, sino que al contrario, era una de las frases más frecuentes de la colonia, una ley se acata pero no se cumple, y ese era el contenido. Pero creo que además hay otro factor que hemos pasado por alto para hacer todavía mucho más limitante del Estado lo que ocurría en Estados Unidos que no ocurre en América Latina. Damos por equivalentes la palabra Estado de Derecho de Rule of Law. Hay una diferencia notable. El Estado de Derecho se implica cuando todo el mundo está sujeto a la ley, cuando la ley se aplica en términos generales y cuando no hay nadie que esté por encima de la ley. Pero en el tema de los Estados Unidos, este common law tiene una connotación distinta. En el common law, la ley no viene de arriba hacia abajo, como en el Estado de Derecho, sino que surge de la misma sociedad. El common law es el derecho, yo diría que el derecho espontáneo de Hayek, en la cual la sociedad va creando su forma de convivencia y que cuando algún precedente judicial lo acepta, se transforma en la norma del common law. Quizá el ejemplo más claro para explicar esta diferencia sería el tema del lenguaje.
En España y en Francia existe una Real Academia que define arbitrariamente qué está bien dicho y qué está mal dicho. En los Estados Unidos el diccionario Webster no define las palabras, sino que recoge cómo la gente las usa. Es decir, a medida que la gente las usa, el diccionario las recoge. En el mundo español y en el mundo francés, la academia define lo que dice cada palabra y quien la use de manera diferente está equivocado. Yo creo que esa es posiblemente la connotación más fácil para separar lo que es el common law de lo que es el Estado de Derecho. Creo que otro elemento importante para separar las dos culturas es el concepto de cosa pública. En los Estados Unidos y en el mundo sajón la cosa pública es de todos. En América Latina la cosa pública es de nadie. Y así nos comportamos en materia de corrupción, en materia de convivencia física y en materia de convivencia como espacios públicos políticos. Hay un artículo, o un libro, mejor dicho, muy reciente de un escritor argentino, Roberto Gargarella, que ha establecido una cosa bastante curiosa sobre lo que debiéramos trabajar. Y es decir, que a pesar de que las corrientes ideológicas se enfrentaron en América Latina, y él define tres básicas, los conservadores, los liberales y los radicales, las tres se adaptaron a la lucha constitucional. Si uno analiza el desarrollo constitucional de América Latina, siempre uno de estos bandos estaba enfrentado a los otros dos, han variado a través del tiempo, pero todos se sometían a la Constitución. Si todos tenían una norma por encima, que era la que servía y en la cual estaban todos obligados a convivir. ¿Cuál es el problema hoy en América Latina? En América Latina hoy todos son, con esta definición del gobierno electo, menos el caso de Cuba, hoy la democracia es la norma generalizada. En 1978 solamente teníamos 3 democracias, Venezuela, Costa Rica y creo que era Colombia. Hoy en día todos, bajo este concepto de un gobierno electo, son democracias. Pero tenemos 2 modelos muy separados, 2 modelos totalmente diferentes que se han presentado en este momento y que los dos se llaman a sí mismos democracias. Y creo que para entender o para discutir esto es fácil o es mejor plantear bien cuáles son los modelos. Y los 2 modelos no son nuevos. Ya Platón y Aristóteles discrepaban con estos 2 modelos. Aristóteles ponía lo individual por encima de lo colectivo y Platón, con el mismo concepto, ponía lo colectivo por encima de lo individual. Si este concepto de lo individual contra lo colectivo se ha mantenido a lo largo del tiempo bajo diferentes formas, diferentes maneras. Y hoy lo vemos muy claro, estos 2 conceptos. Cuando uno pone el acento, como lo ponía Aristóteles, en el individuo y por encima de lo colectivo de la sociedad, uno está privilegiando la libertad. Y para privilegiar la libertad, la mejor manera es limitar al poder del Estado, o limitar al poder en general. En cambio, los que ponen el acento colectivo necesitan de un Estado para poder ejercer el sometimiento de lo individual. Este es el panorama que nos encontramos hoy en día. ¿Cómo se han manifestado estos 2 modelos de la sociedad a través del tiempo? Creo que las 2 formas modernas en que se pueden discutir, una es interpretar que las sociedades se manejan por consenso, si que es necesario llegar a consenso y que es necesario de unir a las 2 partes en discusión o a todas las diferentes minorías. Y por otro lado, sociedades que se presentan como mayoritarias, donde la mayoría es la que decide, la que no tiene limitaciones. Y la otra vertiente actual en la cual se discuten también el mismo tipo de valores con diferentes enfoques es el comunitarismo, es decir, son las comunidades las que generan la cultura o una concepción de la cultura como universal, en la cual los valores son universales e individuales, que no requieren de una comunidad que los acoja. ¿De dónde viene el concepto de democracia? Viene precisamente, como ustedes recuerdan, de Publio y de Aristóteles, que establecieron las 3 formas de gobierno: la forma de gobierno democrática, cuando gobierna el pueblo; la forma democrática, la forma aristocrática, cuando gobierna una minoría; y la forma monárquica, cuando el que gobierna es el rey. Pero lo que acá importa señalar es que la definición de democracia de los 3 era el gobierno del pueblo. Y todos en el mundo griego rechazaron terminantemente la posibilidad de una mayoría que impusiera sus condiciones y su poder sin ningún tipo de limitaciones. Esto fue rechazado totalmente en el mundo griego, donde se suponía que la mayoría tomaba las decisiones, pero que el respeto era tanto hacia la minoría como a lo que la mayoría constituía. Desaparece este concepto de los griegos y aparece recién en la discusión en el siglo XVI y XVII, cuando lo que se pone en tela de juicio es el concepto del origen soberano, el origen divino de los reyes, que era la legitimidad que en ese momento se formulaba.
Y ahí aparecen entonces las teorías contractualistas. Las tres teorías contractualistas más conocidas son las de Rousseau, la de Locke y la de Locke, Rousseau y Locke. Y los tres formulan la misma teoría de que la sociedad se debe a un contrato entre particulares, pero las tres lo plantean de tal manera que las consecuencias que se originan de eso es totalmente diferente en un caso y en el otro. En el caso de Hobbes y en el caso de Rousseau, el privilegio es a favor de la mayoría, y en el caso de Locke, en cambio, rescata la libertad individual y, por lo tanto, el límite a todo el poder del pueblo. La teoría de Locke, aquella que privilegiaba a la libertad individual y a los derechos individuales, es la que recoge la Constitución americana. Y en consecuencia lo que hace la Constitución americana es buscar todos aquellos artificios que limitan el poder, que son las cosas que conocemos que provienen del constitucionalismo, separación de poderes, la independencia del poder judicial, el respeto a la libertad individual. ¿Qué es hoy en día lo que se nos presenta como estos dos modelos diferentes? En un caso, en 3 o 4 casos, 4 que fueron los que respondían al nombre del socialismo del siglo XXI, una gran mayoría elegido popularmente por a un gobernante elegido popularmente por la mayoría y con poca sujeción a los aspectos institucionales de la democracia. Es decir, esta mayoría es absoluta y tienen un discurso radical que ustedes conocen bien en que estamos hablando de uno y de otro. Esta distinción, que puede ser tomada como una cosa doctrinaria, los dos tipos de modelos, tiene vigencia legislativa desde que hay convenios como la Carta Interamericana Democrática que establece esta diferencia, donde los elementos fundamentales de la democracia son las elecciones libres, pero además los condicionamientos del respeto a la libertad individual, la separación de los poderes, la supremacía del poder judicial, los derechos naturales, etc. Estas dos distinciones que aparecen claramente es lo que hoy se nos plantea. Pero acá lo que me importa es hacer una distinción entre lo que es institucional y lo que es político. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son aquellos puntos, aquellas cláusulas en los cuales nos hemos puesto de acuerdo y que nos van a regir como tal. Y lo político viene por debajo de esas instituciones. En la medida que las instituciones estén vigentes, podemos discutir lo político. Las instituciones son la búsqueda de consenso, lo político es precisamente la discusión sobre los puntos, sobre la marcha de la sociedad. El panorama más claro que se le presenta a esta concepción mayoritaria es que conduce, de acuerdo con el sistema, a un populismo como lo hemos conocido. Es decir, si lo que tengo que hacer para ganar las elecciones es satisfacer a la gente que me va a votar, inevitablemente el proceso democrático conduce a un proceso populista. El proceso populista hay en todas partes del mundo. Lo que a mí me llama la atención en América Latina es que tiene características muy especiales. Primero, es un proceso de populismo carismático. Requiere la presencia de un líder al cual se le delega el poder y él es el que elige. Es lo que ha llamado O'Donnell una democracia delegativa. Es decir, una vez que se vota, se le delega en el jefe o en el líder todo el manejo de la sociedad. Y ya la sociedad tiene poco que opinar. Segundo, todos los procesos son fundadores. Es decir, tratan de fundar nuevamente a la sociedad, buscan la vieja fórmula del hombre nuevo, y no hay proceso revolucionario y fundador que se limite a 4 años. En consecuencia, la primera medida de los gobiernos carismáticos o gobiernos populares en América Latina es la reelección indefinida y mantenerse en el poder. Como lo dijo Evo Morales muy claramente, no hemos venido a hacer una revolución y irnos a los 4 años. Y en consecuencia, esta es otra característica de la democracia en América Latina, de la democracia mayoritaria, que necesitan inevitablemente mantenerse en el poder. Estas dos características, la característica del carisma y la característica de la refundación, hacen que se cree una especie de legitimación a través del discurso, de la narración. Todas tienen una explicación a través de la cual se legitima. Y por supuesto, en un proceso como este, la prensa es el enemigo y la libertad de opinión es el enemigo. Entonces, estas características que se dan en América Latina, por el carisma, o por el carácter carismático, por el carácter fundacional y por el carácter o la necesidad de legitimarse, es la que han caracterizado a estos países. Creo que cuando hablamos de la discusión entre estas dos formas de gobierno, hay que hacer una distinción entre lo que es fáctico y lo que es teórico.
¿Qué es fáctico? Fáctico es el ejercicio del poder por Chávez, por Evo Morales o por Rafael Correa, en la cual no discute las condiciones económicas, no discute las condiciones institucionales. Lo único que se hace es tomar el poder y manejarlo sin ningún tipo de objeción al modelo como tal. Pero creo que lo más grave que se está produciendo hoy en el mundo de las ideas es que hay hoy una objeción seria al concepto de la democracia y una concepción constitucional que está poniendo en tela de juicio los valores de la Constitución liberal. Creo que varias veces lo hemos hablado acá. Existe una teoría de la nueva Constitución latinoamericana creada en la Universidad de Valencia, que es la que informa a las constituciones del socialismo del siglo XXI, y cuyo lema es que la Constitución no puede ser un límite a la voluntad popular, que es exactamente lo contrario de lo que se planteó en la Constitución americana. ¿Cómo planteamos este problema en el mundo actual? Es decir, ¿cómo podemos plantearnos en el tema de fondo, el tema a la democracia o en el tema de la discusión? Yo creo que estamos enfrentando en este momento una situación en la que no tenemos los elementos como para analizar. Es decir, el mundo ha cambiado, creo que todos tenemos la sensación de un cambio tremendo en el mundo. En la década del 60 había intelectuales que se animaban a pronosticar qué iba a ocurrir en el mundo en el año 2000, el caso de Johann Galtung, Hermann Kahn. Años más tarde ya eso era imposible, pronosticar lo que pasaba en el futuro, pero había intelectuales como Alvin Toffler que se animaban a analizar lo que ocurría en la realidad. Y yo creo que hoy sería imposible tener a alguien que analice el total de la realidad porque vivimos los cambios día a día y los cambios se aceleran. ¿Cuánto depende de la democracia o cuánto depende de los valores que tengamos para analizar el proceso, el porvenir de la democracia o el porvenir de los sistemas políticos? Este es un tema que me preocupa muchísimo porque creo que hemos sido injustos con el tema de la democracia y que debiéramos todavía ponernos nosotros a criticar las propias concepciones que tenemos de la democracia. Krause decía que la democracia ha recorrido un camino suficientemente largo para darla por muerta y que seguramente reaparecerá, pero que definitivamente la democracia queda como el único camino posible. Hoy, como modelo opuesto a la democracia, solamente tenemos un modelo teocrático, como el del Islam, o un modelo como el chino, que sí objeta específicamente a la democracia. ¿Cómo podemos pensar en el mundo en el día de hoy? ¿Cómo podemos pensar en un mundo en el cual todos los vivimos y donde tenemos procesos muy serios, donde aún cuando se rescata, como en el caso de Venezuela o cuando se rescata en el caso de Argentina, tenemos una sociedad dividida, una sociedad que está totalmente opuesta? En Argentina lo estamos viviendo, la sociedad hoy llama la grieta a esta separación entre dos sociedades totalmente separadas, que no se entienden, en la cual es imposible dialogar, es imposible sentarse a discutir. Y yo supongo que en el caso de Venezuela seguramente debe ocurrir algo parecido con dos sociedades que van a quedar muy enfrentadas. Yo creo que quizá debiéramos empezar a poner en tela de juicio algunas cosas que nos ocurren en la democracia. Creo que debiéramos tener la valentía de ver qué cosas no funcionan en la democracia. Creo que es el momento ideal. Yo había dicho en su momento que si bien es cierto que hace falta mucha valentía para defender las ideas propias, hace mucha más falta valentía para ponerlas en tela de juicio las ideas. Y que él creía que era el momento en que nosotros, los que estamos con la democracia, deberíamos plantear qué es lo que no funciona bien, qué es lo que funciona mal y por qué debiéramos trabajar en eso. Y yo creo que el peor problema que tenemos en el tema de la sociedad actual es que no tenemos diálogo, que no somos capaces de sentarnos a discutir. Supongo que habrá siempre algún par de radicales de los dos lados con los cuales el diálogo es imposible, pero que hay gente con la cual dialogar y con la cual plantearse cómo construir sociedades de consenso, cómo elaborar un sistema diferente al que tenemos. Y creo que si estamos reclamando en este momento nosotros una sociedad de consenso y estamos rechazando la posición mayoritaria para definir, deberíamos estar dispuestos también a entrar en el consenso nosotros y a discutir nosotros las cosas que queremos hacer. No lo veo claro esto, no lo veo en el sentido que no veo la disposición para esto. Y otra vez vuelvo a plantear la diferencia entre las instituciones y la política. Creo que sería relativamente fácil plantearnos qué instituciones son las que queremos sobrellevar, qué instituciones son las que podemos poner en discusión, pero sobre todo tener claro que en la política también podemos tener disensos. Y en la política quien entra al consenso
está dispuesto a ceder y no solamente imponer sus ideas. Déjeme plantear, quiero decirlo de la mejor manera posible. Si uno tiene el doble cuadro, un cuadrante en el cual discutimos lo político y lo institucional, y por otro lado la actitud de los académicos y los políticos, podríamos tener las bases para poder entrar a discutir algún par de cosas. Déjenme ver cómo lo puedo plantear de la mejor manera posible. He estado discutiendo recién con César un libro nuevo que ha aparecido, que se llama Sapiens, y el libro plantea que todo lo que son las ideologías son constructos de los hombres, es decir, que no son cosas naturales, con lo cual quienes defendemos el liberalismo como una cosa natural tenemos que tener la limitación de saber que no es una cosa más que construida entre gente igual, y esta humildad nos podría permitir sentarnos a discutir con ideas que son tan válidas como las que pueden ser de las nuestras. Y creo que el que mejor lo ha planteado en estos días es un marxista que ha hecho un análisis, y yo creo que sí que vale la pena verlo, que se llama Giuseppe Vacca. Él lo ha planteado de la siguiente manera: la contraposición entre bloques ha quedado atrás. Dicotomías como capitalismo y socialismo, comunismo y anticomunismo, izquierda y derecha, ya no sirven para descifrar un mundo complicado que deriva de la unificación de la economía. Ese es el primer punto que señala como un marxista. Las fuerzas de los hechos se abren camino a paso ligero. Más lento es el proceso de reconstrucción de las categorías con las cuales son pensados estos hechos. El que no se viera tentado a dejar de lado caminos trillados seguramente no va a tener peso en el mundo que viene. Abogar por medios de pensar el conflicto político que contemple la unidad en la pluralidad del género humano. Es decir, el marxismo está planteando, o un exmarxista está planteando, que tenemos que empezar a pensar en una unidad, aunque haya respeto por la pluralidad, y no imponer un bando sobre el otro. Y sobre todo buscar, dice Vacca, el terreno del autocrítico. La lógica de la confrontación continua está superada, y lo que necesitamos es buscar un terreno en común en el cual nos podamos entender. Y él señala que la incapacidad cultural del socialismo es lo que ha producido este vacío de un lado. El aporte de la izquierda, dice Vacca, en este momento es muy modesto, porque ha perdido toda su capacidad dialéctica. Yo lo que pienso, sobre todo cuando hablo con gente de la que está de nuestro bando, la que piensa como nosotros, que tengo una dificultad que es la siguiente. Creo que el Estado que nosotros hemos soñado los liberales no es posible. Ya no es posible porque la marcha de la sociedad ha demostrado que ese Estado liberal ya no existe ni puede existir. Pero por otro lado, el planteo del socialismo es que es inviable, y en consecuencia nos encontramos con alguien que quiere un Estado del que ya no es posible y con alguien que plantea una sociedad que ya ha demostrado que es inviable. Yo creo que lo que debiéramos hacer es adoptar o pensar esta realidad de una manera totalmente distinta, sentarnos a ver cómo lo podemos plantear, y cuando uno piensa en la Constitución americana y volvemos a Hamilton y a Madison, yo creo que lo que hoy necesitamos son nuevos Hamilton y nuevos Madison, y no volver a ellos. Alguien que interprete la realidad y que nos presente un mundo diferente y la forma de manejarlo.